Reciban un cordial saludo, les habla nuevamente Gerardo Barrantes, profesor de español. Vamos a estar trabajando en la guía número 3 del mes de agosto en la asignatura de español, del 17 al 21 de agosto. Voy a recordar lo aprendido. Antes de, no olviden tener a mano siempre lo necesario. Yo sugiero adicionalmente siempre un diccionario porque uno de vez en cuando se encuentra ciertas palabrillas y es necesario que busque su significado. Es una buena práctica. Número 2. Antes de iniciar la actividad, repaso los conceptos aprendidos en la semana anterior, indago, puede ser mediante internet o enciclopedia en qué consiste el movimiento literario vanguardismo. Leo el anexo 1 en el que se presenta el tema del movimiento literario vanguardismo. Reflexiono sobre las ideas propuestas en la actividad siguiente y resuelvo la práctica. Si tengo acceso a internet, busco el siguiente link. Reflexiono antes de la práctica. Me he preguntado qué tiene que ver la historia con las obras literarias. Encuentra coincidencias entre lo que encuentro en los cuentos, novelas o poemas con lo que narra la historia. Pongo en práctica lo aprendido en clase. Cuando dice la historia se refiere a la historia de la humanidad, ¿verdad? A lo que acontece en la humanidad. Pongo en práctica lo aprendido en clases. Manos a la obra. Quiero ir a las preguntas. Dice, reflexione. Tuve alguna dificultad para realizar las actividades planeadas. Ustedes contestan. ¿Cómo solucioné? Contestan. Anexo 1. Para entender el tema del movimiento literario de vanguardia, tengo que tener en cuenta lo siguiente. En la materia de español también se relaciona, la materia de español también se relaciona con la historia. Ya veré en los siguientes datos su importancia y su impacto en la literatura. El vanguardismo es la actitud renovadora y revolucionaria de todas las tendencias artísticas y poéticas que surgieron en Europa y América después de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, como una forma de protesta contra los modelos estéticos impuestos a partir del siglo XIX y contra las atrocidades de la guerra. También fue un momento en el que el mundo industrial inició su gran desarrollo y se produjo una fuerte radicalización política entre las dos grandes ideologías, que era el socialismo y el capitalismo. Dichas tendencias estéticas son las que se conocen como los ismos, es decir, surrealismo, cubismo, creacionismo, simbolismo incluso. El periodo que antecedió el surgimiento del vanguardismo estuvo marcado por los inventos, el bienestar económico y los movimientos espirituales. Vamos a las características del vanguardismo. Número 1. Rompimiento con el pasado y búsqueda de lo novedoso. Tanto era así que empezaban a practicar con combinaciones entre literatura y otras artes como la pintura, como la escultura, como la música, en fin, combinaban las artes literarias con otras artes. 2. Ruptura de las normas morfosintácticas y de puntuación. 3. Búsqueda de lo intuitivo. La lógica pierde sentido como verdad. 6. Ruptura entre el lenguaje y la realidad. 5. Se exalta el yo. El creador adquiere conciencia y se siente centro del universo. El erotismo recobra vitalidad como manifestación que se impulsó. Entonces hay más contenido sexual en los textos literarios de esta época. Resumen del movimiento vanguardismo. La vanguardia es la reacción frente a las corrientes literarias y artísticas del siglo XX, como es el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Es decir, como que responden, buscando un rechazo a las anteriores. Y que pretende la ruptura con el pasado inmediato y con las normas antiguas de literatura. Se orienta hacia el arte nuevo y libre. Ismos de la vanguardia. El término ismos
hace referencia a diversas tendencias o escuelas artísticas que surgieron a partir de la primera década de 1900, contra una corriente envejecida y propusieron innovaciones radicales al contenido, lenguaje y actitud vital. Características de los sismos fueron productos de las corrientes de pensamiento filosófico de las ciencias y de algunos movimientos estéticos del siglo XIX. Propusieron una revolución del arte a partir de la negación del academicismo, lo que implicó una renovación de los principios estéticos que pretendía dejar de lado la tradición greco-latina. Se trató una serie de movimientos cuyo interés fue el arte, la música, la literatura, la pintura. Los temas fueron los propios de su entorno, las guerras civiles y las confrontaciones entre diversos países. Disculpen. Bueno, entonces, como les decía, los temas fueron los propios de su entorno, las guerras civiles y las confrontaciones entre diversos países, como que eso generó un manantial temático. Yo diría que mucho tiene que ver con el tema de la esperanza, ya que la guerra generó desesperanza en el mundo. Entonces hay como un aislamiento, un rechazo a lo que está pasando, viviendo, como un mundo desalentador. Entonces el pesimismo como que se muestra en casi todos los temas de este movimiento. Cubismo surge en Francia, es el movimiento artístico irracional que predominó más la pintura que en la literatura. Los poetas buscaron el lirismo puro y automático, valiéndose de imágenes interiores y rechazando el argumento y el elemento personal de la obra. Bueno, el cubismo es uno de los que pertenece a la vanguardia. Vamos a ver, el futurismo también pertenece a la vanguardia, surge en Italia hacia 1910, caracterizarse por orientarse hacia la destrucción de la meditación, la imaginación y el pasado. Los futuristas resaltaban lo deportivo y cantaban lo moderno, el movimiento y la velocidad. Expresionismo se caracteriza por transportar la realidad según su propia sensibilidad. Busca revelar las sensaciones internas y no las expresiones recibidas del exterior. Anhela que la obra, símbolo de la pasión íntima. Vamos al dadaísmo. Nació en Zurich, Suiza, y con una actitud negativista y destructora, describe mediante las alegorías desrazonable, la confusión, la incertidumbre y todos los interrogantes del hombre de nuestro tiempo. A la vez, en forma burlona y desafiante. Creacionismo. Estos poetas no buscaban imitar ni cantar la naturaleza, sino crear realidades de organización propia, revelar hechos nuevos e independientes del mundo externo. Ultraísmo es un movimiento netamente hispano que se caracteriza por la rebeldía, la subversión y la carencia de un programa coherente. Se lanzó contra lo tradicional. El surrealismo nace en Francia en 1924, ha sido uno de los movimientos de vanguardia más fecundos, cuya influencia en la literatura actual es considerable. Se caracteriza por huir de la realidad y la lógica y se orienta hacia el subconsciente, hacia el mundo de los sueños. Práctica, realizo el siguiente crucigrama para recordar datos importantes del movimiento literario de la vanguardia. Por ejemplo, los horizontales, que son los que vienen con la línea del horizonte, horizontales. Número 2 dice continentes donde surgió. Vamos a ver, entonces busco el número 2 y escribo continentes donde surgió. Y en los verticales solo hay uno, dice estuvo marcado por los inventos, el bienestar económico y los movimientos espirituales. Entonces voy al 1, que sería del cielo hacia la tierra. Esa es la forma del cielo hacia la tierra. Y escribo el 1, lo que corresponde. Bueno, práctica número 2 en relación a los sismos. Igual, la misma metodología. Horizontales con el horizonte.
de un lado a otro, de izquierda a derecha, verticales de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. Y estaríamos para esta semana. Espero que se encuentren con salud. Hasta luego.